Bueno, creo que ya cumplimos con el tiempo. Fabián, tú me dices, ¿arrancamos? Buenos Sí, creo que días. ahí me logran ver. eh, María Alejandra. Hola, Benzo, buenos días. Gracias por acompañarnos a todos el día de hoy. Mi nombre es Alejandra Carreño, hago parte del área comercial de la empresa Esdelca y les damos el cordial bienvenido a nuestro webinar de modernizar tu infraestructura junto a nuestro partner Red Hat. Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, pueden ir dejando en el chat porque estén muy atentos porque al final estaremos dando un bono de 100.000 pesos a la persona que tenga mayor participación activa. Entonces, pues a continuación le daré la palabra al ingeniero Edison. Bienvenidos y que disfruten el espacio. Perfecto. Alejandra, mil gracias, como siempre, desde el CA, dándonos esta apertura, ¿no? Para poder compartir información tan importante como la del día de hoy con Red Hat OpenShift Virtualization. ¿Vale? Entonces, el título lo dice todo. Un gusto, mi nombre es Edison Pedraza, soy ingeniero preventa para la TAM. Mi enfoque es 100% Red Hat, así que bueno, no es más que decir que hoy vamos a ver un montón de información Red Hat. Por favor, no se detengan a la hora de hacer alguna pregunta o levantar la mano. Esto es totalmente abierto para que ustedes tengan la oportunidad quizás de aclarar dudas de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿vale? Bueno, pues entremos en materia. Ahí está mi presentación, parte de mi prontuario. Edison Pedraza, ahí está mi código QR, información mía. Si quieren, la dejamos para el final y que alguien quiera tomar estos datos. Cuando hablamos de virtualización, entremos en materia, entremos en lo que nos concierne, ¿sí? Y esta imagen me encanta cuando hablamos de virtualización. No es un secreto, ¿sí? Podemos ayudar a todos los clientes a modernizar infraestructura para reducir dependencias de una virtualización tradicional, pero, hey, cuidado. Ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de qué es esa virtualización tradicional y empezamos a encontrar distintos caminos, ¿sí? Una virtualización tradicional son máquinas virtuales, ¿sí? Tener sistemas operativos donde estén en una capa por encima y se pueda sacar provecho a la virtualización. Ahí viene el pero. ¿Hacia dónde apuntan las aplicaciones que están dentro de los sistemas operativos? Eso es una pregunta clave por dos motivos. Primero, porque las aplicaciones hoy día se están modernizando y van a mil, y sobre todo con este tema de la inteligencia artificial, venimos avanzando a montón. El código es mucho más rápido, es ágil, tenemos repositorios de código. Hoy día, y esto tengámoslo muy en cuenta, hoy día hablamos mucho de los contenedores y los microservicios o aplicaciones nativas de nube o cómo puedo desarrollar aplicaciones que sean que estén en un crecimiento horizontal, ¿sí? Voy a poner un ejemplo claro como un Netflix, como un Amazon, como ¿qué otra entidades por ejemplo, entidades de salud, ¿sí? Donde fácilmente las aplicaciones que se consumen por un tercero empiezan a crecer de forma horizontal. Claramente ese es el camino que debemos recorrer. Tenemos que ir al futuro, ¿no? Pero tenemos que encontrar una plataforma que me permita vivir con la virtualización tradicional, que es lo que tenemos hoy día, sumando claramente ese nuevo modelo de desarrollo, ese cambio cultural en las aplicaciones. Por eso, nosotros hablamos desde Red Hat, el día de hoy OpenShift Virtualization, esto no es una plataforma de virtualización tradicional, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué? Si en muchos de los casos lo que necesitamos es pasar máquinas virtuales de un lugar a otro. Momento, ya vamos a ver el por qué y cuáles son esas características. Para ello, es importante tener dos conceptos claros, ¿sí? Y esta imagen me encanta y es, ustedes se preguntarán tal cual como él, bueno, ¿por qué vamos a hablar de contenedores y Kubernetes hoy? Si vamos a hablar es de virtualización. Hay que aclarar estos dos conceptos. Primero,
¿Qué es un contenedor? Un contenedor es un espacio de trabajo donde yo tengo un algo. Ya está. ¿Qué puedo tener? Puedo tener una aplicación, puedo tener una máquina virtual, puedo tener una porción de una aplicación o una porción de código que se integra con otros contenedores para hacer el despliegue de una aplicación en general. ¿Sí? Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es un Kubernetes? Un Kubernetes viene siendo, yo lo traigo a esta mesa, es como un contenedor viene siendo ese montacarga que me va a empezar a pilar los contenedores, ¿sí? En un puerto, por ejemplo, ¿sí? O sea que un Kubernetes viene siendo el primer nivel de gestión de contenedores. Sí, efectivamente, eso es un Kubernetes. Ahora sí, vamos a ver en qué momento entra OpenShift a este mundo con la virtualización. Tengamos en cuenta estos parámetros de la eficiencia de los contenedores, ¿sí? 54% de entrega de aplicaciones mucho más rápida, una eficiencia operacional en un 51%, un 38% de flexibilidad en el desarrollo, y cuidado con esto, y 30% de menor costo en el desarrollo. Aproximadamente, esto no quiere ser algún número puntual, 10 máquinas virtuales pueden ser equivalentes a 100 contenedores. Ahora sí, ¿por qué OpenShift Virtualization entra en este mundo de contenedores, de Kubernetes? Pues resulta y pasa que OpenShift Virtualization, si lo dividimos en dos, dividamos OpenShift por separado y Virtualization en otra. OpenShift es un Kubernetes, sí, OpenShift viene siendo un Kubernetes, es el Kubernetes con esteroides que hay en el mercado, ¿sí? O sea, es un Kubernetes que viene con muchísimas opciones, ¿sí? Para poder crecer en cuanto a contenedores y microservicios. Ahora sí, virtualization. ¿Esa virtualización a qué va? Resulta y pasa que desde Red Hat no es algo nuevo la virtualización. Nosotros como Red Hat teníamos un número de parte que se llamaba Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Virtualization, perdón, REF, ¿sí? ¿Qué pasa? Red Hat se dio cuenta que no solamente necesitábamos virtualizar, sino que necesitábamos encaminar una plataforma que me permitiera tener la virtualización y las aplicaciones modernas dentro de la misma plataforma. Importantísimo, importantísimo esto porque hoy día ese super Kubernetes me permite alojar máquinas virtuales. Red Hat viene trabajando con la virtualización hace más de 15 años realmente, ¿sí? Nosotros venimos trabajando con KVM, con KVM, ¿sí? Y lo que se hizo fue básicamente tomar la virtualización con un proyecto que se llama KubeVirt y LeafVirt, ¿sí? Donde se monta la virtualización tradicional en una plataforma de Kubernetes como es OpenShift. Entonces, si ustedes se fijan, dice OpenShift Virtualization es una opción de quitar o reemplazar un hipervisor tradicional. Sí, eso es OpenShift Virtualization. ¿Sí? Tenemos una capa de virtualización sobre un Kubernetes. Check. La experiencia de administración con OpenShift no imita las consolas de los hipervisores. No, no la imita. Nosotros tenemos una consola con unas características que llegan mucho más allá, ¿sí? De la administración tradicional. No es un dashboard donde vas a encontrar cosas básicas, sino que vas a encontrar mucho más en la gestión de la virtualización. Obviamente, dentro de OpenShift, ¿sí? Hay varios, hay tres verticales, ¿sí? Y dentro de esas tres verticales, es importante que tengamos en cuenta es qué tanto queremos hacer, ¿sí? Y es, yo quiero empezar con la virtualización y no más, porque Red Hat tiene un número de parte que se llama OpenShift Virtualization Engine, ¿sí? Donde solamente se pone la virtualización, check. Esto para proyectos que quizás sean simplemente quiero cambiar el hipervisor y punto. Sí, perfecto, está, ¿sí? Edison, no, pero momento, quiero la virtualización y quiero iniciar el camino de los contenedores. Quiero empezar a explorar el camino de los contenedores. Perfecto. Hay un número de puerto que se llama Red Hat OpenShift Platform Plus. Todo el producto o cualquier producto que diga OpenShift Container Platform en adelante ya tiene la opción de tener la virtualización.
Por ende, un OpenShift Container Platform o un OpenShift Platform Plus o cualquiera de los OpenShift hacia arriba ya contiene la virtualización. ¿De qué va a depender? Básicamente es, quiero empezar a explorar el camino, bien, perfecto, lo encontramos. Edison, no, yo ya tengo contenedores, yo ya tengo un Kubernetes, yo ya tengo cómo empezar a lanzar estas aplicaciones de forma muy rápida, ya manejo microservicios, ya manejo temas de pipeline, ya manejo temas de serverless. Ok, perfecto, tenemos OpenShift Platform Plus, ¿sí? O el famoso Application Foundation, que es donde viene parte de esa capa media o de ese middleware donde nosotros podemos sacar provecho dentro de una plataforma de contenedores. Bueno, ustedes son los que deciden. Yo tengo un ejemplo muy claro y es como cuando uno va a adquirir una casa, una vivienda, ¿sí? Y es, bueno, económicamente me da para tener una vivienda modesta, tranquila, tecnológicamente no voy a requerir mucho. Perfecto, muy bien, esta es la economía, esto es lo que necesito. Siguiente nivel, necesito una casa un poco más elaborada, con un poco más de espacio, donde quizás voy a empezar a tener temas, por ejemplo, como una Alexa, ¿sí? Bueno, eso es un OpenShift Platform Plus. Ahora, perdón, un OKE, OpenShift Kubernetes Engine. Y por último, me voy para un OpenShift Platform Plus, o sea, mi casa va a ser con una Alexa, las cortinas inteligentes, las luces inteligentes, tengo una máquina que me limpia el piso. Ya toda esta tecnología es lo que me va a llevar en estas escalas de OpenShift. Ese es el ejemplo más claro que tengo. Ahora, como no es una forma de virtualización tradicional, ¿sí? OpenShift tiene esa combinación. Ahora, hay varios puntos importantes aquí. Y es OpenShift Virtualization, básicamente se tiene que hacer una instalación bare metal, ¿sí? Debe ser una instalación bare metal, ¿sí? Edison se puede habilitar en las nubes. La única nube al día de hoy que puede entregar este tipo de virtualización de OpenShift es AWS, porque entrega los servidores donde se va a alojar el OpenShift. Ahora, esto no quiere decir que los demás no lo estén viendo. Por ejemplo, un Azure, un Microsoft, ¿sí? Azure hoy día está en Tech Preview la entrega del hardware para poder hacer este tipo de virtualización. Y aquí hay algo importante. Edison, si yo quisiera tener un OpenShift, por ejemplo, en la nube, tú nos acabas de mencionar o nos dijiste hace unos minutos, Edison, que el OpenShift Container Platform ya me permite virtualizar. O sea que si yo tengo un OpenShift en la nube, ¿yo ya puedo virtualizar? Sí, efectivamente puedes virtualizar. Ahí el tema es que vas a tener una virtualización anidada. Va a depender de qué tan grandes son tus máquinas virtuales en la nube para sacarle provecho a ese tipo de virtualización, pero sí se puede hacer. Tengan en cuenta que cualquier OpenShift sí tiene el operador de virtualización, ¿vale? Desafíos que se van a encontrar aquí. Claramente nosotros hablamos de entornos modernos que, bueno, se resuelven con estos desafíos. Evolución lenta, sí vamos a depender mucho de las aplicaciones, el tema del crecimiento, qué riesgo se va a tener. Importante, yo les había hablado del tema del desarrollo. Resulta y pasa que desde Red Hat, ¿sí? Nosotros básicamente lo que hacemos es tomar los contenedores, perdón, tomar la máquina virtual, dejarla dentro de un contenedor ya diseñado, ¿sí? Dentro de un pod, básicamente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando quieran crecer dentro de una plataforma como OpenShift, los desarrolladores van a encontrar un universo, ¿sí? De máquinas, perdón, de contenedores que se pueden llamar ya prediseñados para poderse ejecutar dentro de OpenShift. Ok, o sea que no hay que crear el contenedor desde cero, no, no se van a crear los contenedores desde cero. Se van a reducir costos, van a tener una plataforma donde básicamente si ustedes quieren innovar, pues lo pueden hacer porque ya tiene una plataforma, no hay que cambiarla. Comparémosla con otro tipo de virtualización. Tengo que adicionar esto y pagarlo por separado y tengo que instalar y modificar y esto es otra herramienta y es otro dashboard. No, aquí es el mismo dashboard. Ahorita en unos segundos vamos a ver exactamente cómo desde Red Hat se ve ese dashboard de OpenShift, ¿no? Que es bien importante, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta
básicamente, que ese dashboard es muy sencillo, es básico, no tiene gran complicación. Ahora, ¿qué va a pasar? Se van a incorporar funcionalidades, parte de lo que yo les mencionaba, integrar las máquinas virtuales y los contenedores. Esto es clave y es importante. Nosotros podemos tener integración de las aplicaciones que están sobre máquinas virtuales y las aplicaciones que están en los contenedores. Sí, se puede tener una interoperabilidad, ¿sí? Con esas aplicaciones dentro de la misma plataforma. Esto es importantísimo. Es muy, muy importante tener en cuenta que esto se logra hacer. Claramente, si quieren separar los espacios, también se puede hacer. Dentro de Red Hat ya hemos visto bastantes proyectos, ¿sí? De este tipo donde tenemos clientes a nivel LATAM, ¿sí? De hecho, en Colombia tenemos varios clientes que ya están en todo este proceso y que ya ejecutaron la virtualización. ¿Y ellos qué hicieron? Tomaron la virtualización, dejaron sus máquinas virtuales con aplicaciones que claramente hacen parte del core del negocio y todavía no pueden salir de la virtualización, ¿sí? Hasta que se haga una escritura nueva de ese código para esas aplicaciones. Entonces lo que hicieron fue, dejaron el OpenShift Virtualization debajo y montaron un OpenShift Container Platform para separar las cargas. ¿Es válido? Claro, es válido. Aquí las arquitecturas son totalmente abiertas. Si se quiere tener de esta forma, no hay ningún problema. Eso es lo que nosotros llamamos un OpenShift sobre un OpenShift. Sin problema se puede hacer, claro, se puede hacer. Ahora, hay que revisar temas de costo-beneficio, que tanto me beneficia tener un OpenShift sobre un OpenShift. ¿Tenemos clientes que lo hacen? Sí. ¿Los benefician? Claro, porque van a exponer servicios totalmente diferentes. ¿Vale? En este caso, instalación física, máquinas virtuales sobre esa instalación, contenedores sobre la misma, sin problema alguno. ¿Puedo tener los dos mundos? Claro que puedo tener los dos mundos. ¿Qué incluye? ¿Qué funcionalidades incluye? Y aquí, importantísimo. Resulta y pasa que Red Hat soporta esa virtualización, ¿sí? Para, para sistemas operativos, ¿sí? Windows Server y Linux, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí nos aparece que se admiten invitados de Microsoft. Ahora, ¿qué nos toca validar? Que esos sistemas operativos de Microsoft estén soportadas por Microsoft, ¿sí? Para que nosotros podamos brindar un soporte en la virtualización. Si ustedes me dicen, Edison, pero pues es que tengo un Windows Server 2008, bueno, ni siquiera el propio Microsoft les da soporte ya sobre esas versiones, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver qué está soportado, qué no está soportado. Red Hat te va a soportar lo que soporte Microsoft. Edison, pero es que tengo un Ubuntu. Bueno, pues ¿quién te soporta el Ubuntu? Edison, tengo un Rocky Linux, un Alma Linux, no sé, un CentOS, por ejemplo. Bueno, ¿quién te está dando soporte sobre esos CentOS? ¿Sí? O sobre ese Rocky Linux o Alma Linux. Bueno, técnicamente, si ustedes me preguntan, ¿se puede montar ese tipo de sistemas operativos sobre nuestra virtualización? Claro que se puede hacer. Se pueden montar, técnicamente se puede hacer. Ahora, el soporte ya va a ser parte de quien decida montar este tipo de sistemas operativos sobre la virtualización, al igual que los demás proveedores de virtualización, ¿no? Si tú montas un CentOS, pues el binario de ese CentOS y las aplicaciones que tengas en ese CentOS, pues las vas a soportar. O tu equipo de ingeniería o lo va a soportar básicamente alguien en específico. Bueno, son sistemas operativos open o free que llaman, ¿sí? Red Hat en este caso técnicamente los soporta, perdón, los admite, sí. Se pueden correr, claro, somos KVM, seguimos siendo Linux. Van a correr esos sistemas operativos, ¿sí? Pero bajo la responsabilidad de quien eh, decida instalar este tipo de sistemas operativos. Sobre Microsoft, ya lo mencionamos, soportados un Windows Server 2012 R2 que viene saliendo ya con su ciclo de vida extendido. Probablemente en un corto tiempo ya no va a tener ningún tipo de soporte de Microsoft. Pues bueno, nosotros tampoco lo estaríamos soportando. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando se hace el despliegue de un Red Hat OpenShift para virtualization, no es necesario adquirir otro tipo de suscripciones, ni de sistema operativo para poder instalar el OpenShift. No, el OpenShift, como ustedes se dan cuenta,
ahí me parece Physical Machine, ¿sí? Donde básicamente lo que nosotros tenemos dentro del OpenShift es un Red Hat Enterprise Linux Core OS, o sea, un sistema operativo diseñado específicamente para montar el OpenShift. Ahora, no hay que adquirir sistemas operativos adicionales. Si se fijan en la parte superior me aparecen dos sockets 128 core, ¿sí? Storage CI/CD. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se manejan las suscripciones de OpenShift? Así tal cual. Dos sockets o hasta 128 core de consumo físicos. O sea, un OpenShift Virtualization Engine o cualquier otro OpenShift que se vaya a hacer en instalación bare metal va a dar cobertura de dos sockets, ¿sí? O hasta 128 core. Ese es el techo, 128 core. Edison, necesito montar un clúster de 3 servidores físicos y esos 3 servidores físicos, cada uno tiene dos sockets perfectos, son 3 suscripciones de Red Hat OpenShift Virtualization Engine, ¿sí? Para poder llevar el clúster y verlo como uno solo. Me aparece algo importante ahí que dice Storage CI/CD, Container Storage Interface. ¿Qué pasa y qué sucede? Y aquí quiero ser muy claro, y es, tenemos un desafío importante, ¿sí? En este caso me voy a ir del lado de usuario final, ¿sí? Que también fui usuario final, por fortuna tuve la oportunidad de estar en usuario final como consumidor de Red Hat en su momento. Y pasa y sucede que uno tiene que empezar a ver esa compatibilidad de hardware y software. Aquí no es la excepción, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Normalmente lo que vamos a encontrar es un link, eso lo voy a dejar al final, donde se debe validar la certificación del hardware para poder montar el OpenShift. ¿Sí? Es un link súper sencillo donde se puede colocar el modelo del servidor, ¿sí? Y básicamente con el modelo del servidor yo puedo ir, ¿sí? Y verificar que se puede hacer la instalación del OpenShift. Punto. Bueno, Así de ahora la sencillo. reunión comienza bien. Entonces, Ok, creo que alguien tiene alguna y pregunta. para tenerlo ahí. Creo que alguien tiene alguna pregunta. O se abrió el micrófono accidentalmente. Iván, no sé si tú tienes una Humberto, pregunta. No, creo que no. Creo que se le abrió el micrófono sin problema. Eso es lo bueno de estar así en vivo. ¿Qué pasa? Como ya sabemos que el servidor, el hardware donde voy a instalar el OpenShift debe tener unas validaciones y unas certificaciones, pues claramente el almacenamiento también debe tener una certificación. Ese almacenamiento debe llevar ese storage CI/CD, CSI, perdón, CSI, ¿sí? Y ese storage quiere decir que necesitamos un driver, ¿sí? Donde se pueda presentar ese almacenamiento hacia Kubernetes, o sea, hacia OpenShift, viene siendo un Kubernetes, ¿sí? Entonces, ese link lo vamos a tener al final. Sí, esta presentación se les va a compartir a todos ustedes para que sepan con exactitud, ¿sí? Dónde poder tomar la información y cómo validar el tipo de hardware, ¿vale? No sé si hay preguntas hasta el momento. Si tienen preguntas, por favor, abren el micro o nos dejan algo en el chat, ¿vale? De hecho, no sé, voy a revisar el chat. Si hay alguna pregunta por acá, creo que no. No, por el momento creo que no hay preguntas, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Como yo voy a tener esa instalación y necesito validar esas certificaciones, pues claramente yo voy a empezar a tener un ecosistema homogéneo, ¿sí? Un sistema que me va a permitir llegar a ese nivel. Otro tipo de plataformas van a exigir este tipo de certificaciones, sí, también. Recordemos que voy a dejarlo aquí como ejemplo, ¿sí? Un VMware ahorita lanza su versión 9, ¿sí? Pues ese VMware 9, ese vSphere o esa capa, ¿sí? De virtualización, pues va a exigir unos recursos mínimos del hardware para poder hacer la instalación de ese tipo de versiones. Aquí en Red Hat no es la excepción. Nosotros también necesitamos que el hardware sea realmente compatible con el software y con las actualizaciones que se van lanzando. Si hay una ventaja, y es que con OpenShift Virtualization, ustedes no tienen que adquirir un producto más para tener el dashboard, que vamos a ver el dashboard ahorita en unos minutos. ¿Vale? Ustedes se preguntarán,
Bueno, Edison, muy chévere el tema de la virtualización, pero ¿y si quiero migrar, por ejemplo, vamos a colocar como caso, la mayor parte de los clientes que usan virtualización lo hacen con VMware, ¿sí? No es un secreto para nadie, es uno de los gigantes de la virtualización, sí, y está, digamos que casi que en todos los lugares, ¿sí? Resulta y pasa que Red Hat se tomó la tarea de diseñar un software que permita hacer o facilitar este tipo de migraciones, ¿sí? Se llama Migration Toolkit for Virtualization, es tal cual como el que está aquí. A mí me parece, está en negrilla. Migration Toolkit for Virtualization. ¿Qué va a pasar? Esta herramienta no tiene costo adicional. Aclaro esto, no se tiene un costo adicional cuando se adquiere la suscripción de OpenShift, ¿sí? Tiene un dashboard muy parecido al que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Donde, ¿qué se va a tener? Se va a tener el mapeo del almacenamiento de la red y adicionar, seleccionar las máquinas virtuales que se pretenden migrar de un vSphere o de un SXI hacia OpenShift Virtualization. Se crea un plan de migración completo con un dashboard como el que ustedes ven ahí, donde probablemente lo primero que va a hacer es ir, conectarse claramente con la capa de virtualización, en este caso bien sea un SX o un vSphere, ¿sí? Y él va a empezar a tomar la máquina virtual, a qué data center pertenece, a qué clúster pertenece, cuál es el host, si tiene un folder path, ¿sí? Y empieza a hacer una secuencia de lecturas. Por ejemplo, ese análisis de migración me dice, tengo un warning, tengo un check, tengo un error crítico o tengo errores de información. Él va a empezar a entregarme ese análisis para saber cómo está esa máquina virtual para poderla migrar hacia OpenShift Virtualization. ¿Sí? ¿Esto ayuda? Sí, ayuda un montón. No se imaginan cuánto. ¿La hemos usado? Sí. ¿Tenemos casos de uso? Sí. ¿Tenemos casos de éxito? Sí. Donde ya se usa esta herramienta para hacer este tipo de migraciones. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Aquí, importantísimo, esto es un tema de aprovisionamiento de máquina virtual tradicional, ¿sí? Con virtualización tradicional, con cada uno de estos pasos. Si ustedes se fijan, me aparece una máquina virtual con ciertas características, adicional a un file system, una plataforma de un servidor de aplicaciones, unas reglas de firewall, un load balancer y un tema de DNS. Tengo que involucrar al de redes, al de almacenamiento, el de plataforma, el de seguridad, el de networking y empezar a hacer todo ese flujo de trabajo que me puede tomar semanas, ¿sí? Bueno, y al final la máquina virtual está lista. Pues señores, aquí nosotros tenemos unas combinaciones súper interesantes y es todo ese proceso se puede ir automatizando con OpenShift y con Ansible Automation Platform, quizás para empezar a quitar esos stopper dentro del despliegue de ese tipo de instancias virtualizadas. OpenShift las tiene. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar Ansible Automation Platform, que ya vamos a ver cuáles son las ventajas que se tienen a diferencia de la otra virtualización tradicional, y es que yo puedo integrar la automatización de Ansible aquí para hacer un despliegue, ¿sí? Continuo y empezar a decir, empiezo a tener tareas automatizadas, ¿vale? Ansible Automation Platform, si quiero puedo integrar temas de pipeline. OpenShift por dentro tiene algo que se llama Tecton, que me va a permitir llevar ese pipeline también, ¿sí? Y empezar a hacer todo este tipo de tareas, donde ya le puedo definir a la seguridad, al almacenamiento y al tema de redes, parámetros que me van a facilitar la vida, ¿vale? Aquí me voy a adelantar un poco y quisiera ver cómo se puede llevar ese tema de modernización de aplicaciones iterativamente, simplemente desde la virtualización hasta sacar las aplicaciones tradicionales y llevarlas hacia contenedores y microservicios. Esto es un mapa muy rápido de cómo un WebLogic pasa por Apache, por la base de datos, luego pasa a ser un JBoss y luego lo que vamos a hacer es iterativamente empezar a convertir esas máquinas virtuales en contenedores. Ese es el verdadero camino, ¿vale?
Me voy a adelantar un poco acá. Quiero hablar de esto que son las arquitecturas, ¿sí? Porque también quiero mostrarles la plataforma y cuál es la vertical que se tiene. Red Hat diseñó, ¿sí? Un single node, sí. Si ustedes se fijan, aparecen dos colores. Aparece un color rojo y un color negro. Uno en la parte superior con una S y el otro con una W. Donde el color rojo me dice, ¿sí? Que son los control nodes. Y el color negro me parece que son los nodos work. Para Red Hat, los nodos worker son los nodos donde se van a alojar las instancias que tienen cargas de trabajo. O sea, máquinas virtuales o contenedores con sus aplicaciones. Y los que están en rojito, que aparece con una S, son los nodos de control. ¿Qué va a pasar? Los nodos de control es donde yo voy a tener los logs, donde voy a empezar a tener información de el dashboard de OpenShift, donde voy a empezar a tener temas, por ejemplo, de usuario, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, me aparece en la parte superior el single node, donde en un solo servidor yo puedo dividir y tener los dos roles, sí se puede tener. Hay una forma de tener un single node. Donde puedo tener también, siguiente nivel, Remote Worker Node, donde yo puedo tener mi nodo de control en el data center A, pero tengo, por ejemplo, servidores de borde, o el famoso Edge. Entonces yo tengo la sucursal A, B, C o D. Necesito que el worker esté allá, porque es donde están las cargas de trabajo de la base de datos y donde estoy con mi máquina virtual haciendo un montón de transacciones. Perfecto. Se puede tener el Remote Worker Node también. Y en el tercer paso, que es el footprint, el small, que viene siendo el famoso mini HA, donde tengo tres nodos físicos y lo que hago es dividir los tres nodos físicos y los tres comparten las cargas. Sí, perfecto, también se tiene. Claramente también hay un ambiente tradicional para nosotros como Red Hat, que vendría siendo el escenario ideal, ¿sí? Y es tener 7 servidores o 7 nodos físicos, donde 4 se comportan como nodos worker y 3 de nodos de control. Ahora, ahí viene parte, digámoslo como la parte de cómo suscribo, ¿sí? Y cuáles son las ventajas de mantener la suscripción con Red Hat. Primero, Red Hat solamente solicita el pago de las suscripciones de los nodos worker. Vámonos con el último ejemplo, ¿sí? Edison, tengo un clúster de 7 nodos físicos, ¿sí? Y esos 7 nodos tienen que pertenecer al clúster. ¿Por cuántos de ellos tengo que pagar suscripciones de OpenShift? Solamente de los nodos donde voy a tener cargas de trabajo como la virtualización. En este caso, 4. ¿Qué significa esto? ¿Que los 7 hacen parte del clúster? Sí, pero solamente pago por 4 que son los que tienen las cargas de trabajo, pero los 7 hacen parte del clúster. ¿Sí? Importantísimo eso. Y ahí quiero mostrarles parte de este ejercicio. Permítanme un segundo. Y quiero abrir aquí la consola por un momento y que ustedes se den cuenta del dashboard de OpenShift. A ver, permítanme un segundo que cargue acá. Muy bien. Y quiero mostrarles así, en vivo. Este es el dashboard de OpenShift, ¿sí? Y parte de lo que les mencionaba, si ustedes se fijan, aquí en mi parte superior tengo la administración de OpenShift, ¿sí? Tengo un ambiente para el desarrollador, acá tal cual está, y tengo un ambiente de virtualización. Si ustedes se fijan, yo tengo las tres opciones para poder tener un ecosistema de, digamos que, de integración, tanto de virtualización como de contenedores. ¿Sí? Edison, en la administración, ¿qué puedo ver? Veo el clúster, veo los insights, veo el storage, administro los recursos que tengo. Ok, muy bien. O sea que yo aquí puedo ver la virtualización. Claro que puedes ver la virtualización. Mira, aquí la tienes, OpenShift Virtualization. Edison, ¿y en el desarrollador qué puedo tener? En el desarrollador básicamente tú puedes tener una topología donde puedes empezar a crear un proyecto y puedes empezar a tener contenedores. Ok, muy bien. O sea que yo puedo arrancar con la vista de los contenedores, sí.
Edison, y si quiero revisar la virtualización, claro, también tienes la virtualización acá, sin problema alguno, ¿sí? ¿Qué encuentro en la virtualización? Vamos a hacer un recorrido pequeño, ¿sí? En la virtualización, primero, tengo un overview, ¿sí? Donde puedo ver cuántas máquinas virtuales tengo, qué CPU tengo, cuánta memoria, cuánto storage tengo. Ok, tengo un catálogo, porque esto es importantísimo. Yo puedo tener un catálogo con las imágenes de mi sistema operativo. Claro, aquí Red Hat claramente da sus propios sistemas operativos, claramente RHEL 8, RHEL 9, RHEL 10, Fedora, que es parte de nuestro ecosistema, ¿sí? Porque nosotros venimos de Fedora, y algunos CentOS, pero son CentOS Stream. Recordemos que CentOS deja de ser CentOS hasta su versión 7 u 8, ¿sí? Y Red Hat lo que hizo fue generar un nuevo CentOS que se llama CentOS Stream, simplemente con los repositorios y las librerías propiamente de Red Hat. Edison, y si yo quisiera adicionar máquinas o templates de Windows Server, miren, aquí está la opción. ¿Se pueden hacer? Sí. ¿Se pueden adicionar? Sí. ¿Puedo crearlos? También. Entonces, aquí en este catálogo ustedes pueden cargar todas las imágenes que sean necesarias. Miren que aquí ya hay unas, ¿sí? Básicamente diseñadas y cargadas por nosotros, que es un Microsoft Windows 10, un 11, un Windows Server 2016, 2019, 2022, que ya están. Si quisieran, se pueden invocar, ¿sí? Yo puedo tener aquí las máquinas virtuales y aquí es parte del ejercicio que quería mostrarles. Yo aquí puedo señalar cuáles son mis proyectos, si se fijan, ¿sí? Y puedo decirle aquí que quiero crear una máquina virtual, claro, desde un template. Y le digo aquí básicamente que puede ser esta Fedora, ¿sí? Que de hecho aquí creémosla como Fedora 01. Digámosle que la cree con esos parámetros que me está dando. Y miren, aquí importantísimo, ¿por qué no es la virtualización tradicional de la que nosotros veníamos hablando? Si hay características que por obvias razones necesitamos tener, ¿no? Pues, claramente necesitamos saber cuántos recursos tiene en memoria, cuánto en almacenamiento, el performance tradicional. Claro, aquí lo va a tener. Si ustedes me fijan, mira, aquí yo estoy levantando simplemente un sistema operativo muy rápido, un Fedora, ¿sí? Y miren lo que está pasando aquí. Empezamos a ver temas de métricas. Aquí en el overview, claramente vamos a ver temas muy tradicionales, que es básicamente a lo que se carga la máquina virtual. Aquí en métricas, tengo un dashboard donde yo puedo ver las métricas. Miren que están empezando a cargar las métricas de consumo tanto en memoria, en almacenamiento y redes. Ahora, importantísimo. Miren que se está haciendo la escritura de un YAML. Ustedes se preguntarán, bueno, no sé, ¿qué es un YAML? ¿Sí? El YAML es una forma de escribir, ¿sí? Una parte de ese código en la construcción por medio de este lenguaje. El lenguaje YAML es un lenguaje de facto, es un lenguaje sencillo, ¿sí? Y Red Hat dentro del OpenShift, mire que tiene ya el YAML. Él lo escribe con la creación de esta máquina virtual. Miren que él ya hizo la escritura, él nos dice que lo hizo con QBIRT, dice que se llama Fedora 01, tal cual como yo lo mencioné, como lo nombré, ¿sí? Desde la parte inicial, me dice que tiene 30 gigas de storage, ¿sí? Me dice que el nombre aquí es Fedora, lo hizo con las imágenes de OpenShift Virtualization, ¿sí? Aquí me va a mostrar más características. A ver si vemos otra característica importante por aquí. Debería mostrarme el tema de la memoria RAM. A ver, miremos, debería estar por aquí. A ver cuánto tiene en memoria RAM. ¿Sí? Ah, todavía está escribiendo el YAML. ¿Sí? ¿Qué va a pasar y por qué es importante tener este YAML? ¿Recuerdan que yo les dije que se podía hacer la combinación con temas de Ansible? Pues Ansible usa YAML. Y este YAML, si ustedes quisieran, pueden exportar este YAML y llevarlo a otro nivel. ¿Sí? ¿Pueden generar automatizaciones con este YAML? Claro que se puede automatizar con este YAML. ¿Vale? Temas de configuración. Esto también es algo básico, pero es importante. Sí, por ejemplo, aquí yo digo que tengo memoria RAM. Vamos a decirle que quizás que le aumente. Teníamos 1 GB de memoria RAM, ¿sí? Perdón, de CPU. Y aquí tenemos memoria RAM 2. Subámoslo a 3. ¿Sí? Digámosle que se vaya con 3. Miren, estoy haciendo adición de recursos en caliente, sin problema alguno.
Estoy adicionando recursos en caliente. ¿Cómo me doy cuenta? Pues miremos en el overview. A ver, ¿hizo algún cambio en el tema? Sí, mire, aquí ya están. 3 gigabytes de memoria para este recurso de Febra. Tengo los eventos, claro, él me está diciendo aquí cuáles son los eventos sobre esa máquina virtual. Tengo cómo acceder por consola, claro, tengo una conexión SSH en este caso. ¿Puedo generar los famosos snapshots? Claro que puedo generar los snapshots. Si yo quisiera aquí, puedo empezar a crear el snapshot y saber dónde guardarlo y en qué momento invocarlo. Tengo temas de diagnósticos, tengo todo el diagnóstico que necesito para mi máquina virtual. ¿Vale? Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo también tengo la gestión y digamos que la administración completa. Importantísimo, hay unos conceptos que vienen muy de la virtualización, ¿sí? Y pues bueno, no sé, me causa curiosidad porque yo le digo que son conceptos binguarizados, ¿sí? Y es, por ejemplo, cuando hablamos de un vMotion. Realmente el concepto vMotion viene de algo que desde mucho antes de VMware se llama Live Migration. Y es hacer la migración de estos sistemas operativos en los nodos que componen mi clúster. Pues señores, aquí también puedo hacerlo. Miren, aquí me aparece a qué nodo pertenece, ¿sí? Recuerden que yo les hablé de los workers. ¿A qué worker pertenece esta máquina virtual? Muy bien, o sea que si yo quisiera, le puedo decir a mi máquina virtual Fedora 01 que haga una migración aquí en las acciones. Sí, pues señor, haga una migración. Allá en la anterior decimos que pertenecía, miremos bien, pertenece a Worker Cluster GS1. ¿Listo? Hagámoslo en caliente, a ver qué puede pasar, ¿sí? Aquí en las acciones yo le digo, señor, haga una migración del cómputo. Muy bien. Automáticamente, ¿qué va a pasar? Y eso es algo importante. Por debajo, el OpenShift interpreta, ¿sí? ¿Cuál es el nodo que tiene los recursos disponibles para hacer el live migration de esta máquina virtual? Ok, él va a decir por debajo, con sus reglas de afinidad, ¿cuál es el recurso que tiene las características para que esta máquina virtual pueda vivir? Señores, miren, me lo cambió del 1 al 3. ¿Cuántos clics tuve que dar? Esto si lo vemos de cara a una virtualización tradicional, ¿no? Ya vimos que con el YAML ya no es algo tradicional. Miren, y me hizo toda la escritura. Me encanta ver estos YAML, la verdad, en mi concepto, porque yo aquí puedo hacer modificaciones también de mi máquina virtual. Sí, persona o el ingeniero que entienda el YAML, aquí puede ir metiendo mano y puede hacer el cambio de su máquina virtual o de su configuración desde el YAML. ¿Puedo exportar este YAML? Claro que puedo exportar este YAML. ¿Y puedo ejecutarlo en otro lugar? Claro que puedes ejecutarlo en otro lugar. ¿O puedo pasarlo por un Visual Studio Code? Puedo pasarlo por un Visual Studio Code sin problema alguno. ¿Vale? Luego de eso también tenemos aquí las migraciones, ¿sí? Y es, ¿yo puedo crear las políticas de migración? Sí. Yo aquí puedo empezar a generar esas migraciones. Recuerdan que nosotros hablamos que dentro de esta virtualización puedo crear, ¿sí? Esas migraciones desde un vSphere, sí, puedo hacerlo. Recordemos que aquí, perdón, en el overview o en el catálogo, miren que yo aquí tengo el user 1 y miren que ya tengo el WinWeb 01 y el WinWeb 02, ¿sí? Si yo quisiera, puedo decirle que se conecte en este momento al vSphere y traerme estas máquinas virtuales desde el Migration Toolkit for Virtualization, sin problema puedo traerlo, ¿vale? Y me lo puede traer con la base de datos si es necesario. ¿Sí? Recuerden, el Migration Toolkit for Virtualization no tiene costo adicional, ¿vale? Aquí ustedes están viendo consola de administración. Ustedes se preguntarán, Edison, ¿pero hay alguna consola que solamente me aparezca la información del user 1? Claro que sí. De hecho, aquí tengo parte de esa consola, permítanme en un segundo, y les quiero mostrar exactamente cuál es esa conexión. De hecho, si yo quisiera en este momento, lo que puedo hacer es tomar el usuario desde un vCenter. Permítanme un segundo y ya les comparto aquí esta información que es muy buena.
para que vean que esas 3 máquinas virtuales que ustedes están viendo ahí existen dentro del VMware, dentro de un VMware. Por ejemplo, para hacer la migración, ¿sí? A ver. Denme un segundo. Miren, aquí está. Aquí está. El WinWeb 01, tal cual como aparece aquí, es un Windows Server 2022 y el WinWeb 02. Miren, aquí está. O sea que yo pudiera ver esta migración en caliente para hacer este ejercicio de pasar estas máquinas virtuales desde este vSphere con estas 3 máquinas, que son estas mismas que pertenecen al user 1, si se dan cuenta, ¿sí? Y traerlas hacia el OpenShift, sí, se puede hacer esa migración. Claramente, pues ahorita por temas de tiempo nos quedan aproximadamente 8 minutos, pues no nos va a dar el chance de poderlo llevar, ¿sí? Edison, pero es que yo quiero ver solamente el OpenShift, quiero acceder al OpenShift solito, donde se pueda ver esa información, no esta administración completa, sino que quiero administrar solamente con el user 1, que solamente se pueda ver la virtualización del user 1 o las máquinas virtuales que pertenecen a user 1. Claro que sí, miren, aquí tengo un dashboard donde me aparece solamente la configuración de user 1 y claramente puedo ver solamente el user 1. ¿Vale? Entonces, recapitulando, ¿se puede manejar toda esta información? Sí. ¿Se puede migrar? Sí. ¿Se puede traer OpenShift? Sí. Bueno, va a depender claramente de todo lo que vimos ahorita y es compatibilidad del hardware, compatibilidad del almacenamiento, cantidad de máquinas virtuales. ¿Y a qué me lleva esto? Sí, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y todo esto a qué nos lleva? Claramente esto nos lleva, ¿sí? A tener unos servicios de migración estratégica, en este caso, ¿sí? Vamos a hablar de VMware, ¿verdad? ¿Sí? Donde yo puedo tener toda la consultoría, claramente con herramientas como Migration Toolkit, es Delca en este caso, tiene toda la fuerza de ingeniería, ¿sí? Para poder hacer la migración, una consultoría, una curva de aprendizaje, ver cuáles son esos parámetros que se necesitan, hacer un refactor, un rehost, un replatform, ¿sí? Ver toda esa estrategia, hacer el discovery, sí, todo esto se puede hacer. Sin problema alguno, todo esto se puede hacer. Nomás es que ustedes nos digan a nosotros, por medio de Zelda, ¿sí? Para nosotros empezar a hacer todo este estudio. Ahora, si ustedes se fijan, todo esto es OpenShift, ¿sí? Todo esto es lo que lleva OpenShift por dentro y eh, es un montón de información, es un montón de características, es un montón de operadores que se pueden sacar provecho del mismo. Yo les mencioné a ustedes que habían unos links súper importantes, donde tenemos unos cuestionarios, compatibilidad del hardware, compatibilidad de sistemas operativos. Sin problema alguno, toda esta información se las podemos entregar a ustedes. Sí, toda esta información la podemos llevar hacia ustedes, sin problema alguno, ¿vale? Lo más es que nos digan cuál es el espacio, cuántas máquinas virtuales, que empecemos a hacer un assessment. Importantísimo. Aquí. Normalmente, los que tienen VMware, en este caso, ¿sí? Existe una forma de tomar el inventario, y creo que, bueno, no sé si todos aquí puedan tener VMware o no, pero hay algo que se llama el famoso RB-Tools, ¿sí? Con ese RB-Tools, nosotros internamente desde Red Hat lo que tenemos, ¿sí? Es una calculadora que me va a decir exactamente qué tantas suscripciones de OpenShift deberíamos tener para hacer un reemplazo caso como el de VMware, ¿sí? Y decir exactamente qué tanto debe consumirse por parte de OpenShift, ¿vale?